Pablo Cosiner es diputado nacional, pertenece al bloque peronista, es integrante de la Comisión de Presupuesto. Ayer 3 o 4 integrantes del Palacio de Hacienda fueron a defender el presupuesto. No estuvo presente el ministro Pratgay. Diputado, buen día. Saludan Charly Fernández y Carlos Méndez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué le pareció la postura del gobierno ante el presupuesto con la ausencia de el responsable Pratgay, no? Sí, bueno, más o menos las autoridades del equipo económico que vinieron ayer a la Cámara estuvieron en línea con lo que había planteado el ministro Pratgay al momento de presentar el presupuesto. Claramente la expectativa del gobierno es un presupuesto que, si bien mantiene el déficit en la Argentina, plantea como meta un crecimiento de 3.5 del Producto Bruto y, bueno, la meta inflacionaria que ya es conocida del 17% del año que viene. Nosotros puntualmente lo que nos interesa discutir con el gobierno, y ayer comenzamos a discutirlo, vamos a dialogarlo con los gobernadores hoy, es cuál es la mecánica para llegar a ese crecimiento, ¿no? Y para bajar la inflación, porque hasta ahora el gobierno viene planteado como herramienta para bajar la inflación una política claramente recesiva de congelamiento de la economía. Decidió que la recesión bajara la inflación, fue esa la decisión. Sí, incluso en determinado momento las palabras que habló uno de los integrantes del grupo económico hablaba claramente de que el ajuste el año que viene, ellos habían optado por un criterio de progresividad, con lo cual creo que siguen afianzando la idea de que la recesión es la vía de la baja de inflación. El problema es tomar la baja de inflación como un objetivo en sí mismo, no como una herramienta de la economía. Entonces, allí en la discusión, nosotros nos interesaba mucho saber cuáles son los niveles de inversión pública para el año que viene, la distribución. Nos preocupa un poco una referencia que se hizo en cuanto a que las transferencias a provincias, las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, estamos casi en un 40%, comparativamente a las provincias del norte un 15%. Es un dato preocupante porque claramente en este marco el crecimiento, si se da en Argentina, va a seguir concentrado en determinadas regiones, ¿no? Diputado, creo que también se preocuparon ustedes por el nivel de endeudamiento que los tiene, bueno, ahí con luz amarilla. ¿Qué contestaron en eso los funcionarios? Bueno, ese fue la otra parte que te iba a comentar, más allá de la discusión que se dio sobre los niveles de inversión y cómo llegar a este crecimiento. No nos terminamos de poner de acuerdo sobre las cifras de la deuda emitida este año. Ellos hablan de 7.000 millones de dólares, nosotros tenemos claramente información de 6 colocaciones que llegarían a 20.000 millones de dólares, con lo cual nosotros hicimos un pedido de informe por escrito, y para evitar ya cuestiones vinculadas a las interpretaciones, le pedimos que antes del tratamiento del presupuesto nos contesten ese pedido de informe por escrito, que se lo hicimos vía el presidente de la comisión, porque nuestro bloque quiere claramente dejar en claro cuál es el nivel de endeudamiento, porque de eso también depende el destino de esa deuda. Nosotros queremos saber cuánto de la nueva deuda que se calcula para el año que viene va a ser destinada a inversiones, cuánto a gasto corriente, cuánto a la cancelación de la deuda. Entonces, la deuda y los niveles de inversión creo que son los ejes de este presupuesto, más allá de las políticas monetarias, porque creo que ese es el gran desafío de la Argentina, ¿no? El crecimiento real no lo va a dar solamente las políticas monetarias, sino un programa de desarrollo sustentable en cuanto al crecimiento y el desarrollo industrial, que eso es también lo que nosotros no vemos en este presupuesto. Diputado, usted estuvo ayer muy metido en el tema de presupuesto, pero hubo dos hechos en materia de política internacional. Primero, Malcorra, la canciller, diciendo que no era un acuerdo lo anunciado. Esto se va a discutir hoy en diputados. Y después el presidente, que indicó primero que había hablado de soberanía con la primera ministra británica, y después la canciller, relativizando eso. ¿Hay alguna posición del bloque sobre estos temas o no? Sí, nosotros desde nuestro bloque hemos pedido puntualmente la necesidad que este acuerdo sea tratado en el Congreso. Hemos presentado un proyecto de resolución rechazando cualquier tipo de acuerdo que no contemple el reclamo de soberanía de Malvinas. O sea, el tema Malvinas es una política de Estado, no depende de este gobierno, del anterior o del anterior y del anterior. Sí.
su mandato constitucional. Es algo que se ha defendido en Argentina como política de Estado, con distintos matices, pero creo que siempre ha estado presente en la defensa de la soberanía de Malvinas. Y a mí me llama un poco la atención el grado de improvisación, porque no es el tema de Malvinas hablar de cualquier otra cosa de gestión de gobierno. No puede haber un dicho del presidente y que la ministra de Relaciones Exteriores, que teóricamente es la mano ejecutora de las políticas exteriores del gobierno, sea quien contradiga al presidente. Con lo cual creo que más que nada se hace muy necesario que el gobierno explique en el Congreso el contenido de los acuerdos y de qué manera o no plantea la política soberana respecto a Malvinas. O sea, una cosa es dialogar con el Reino Unido y otra cosa es negociar soberanía. Argentina no negocia soberanía. Claro. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su lugar en política exterior, ¿no? Hasta los términos hay que cuidarlo, ¿no? Argentina dialoga a través del mandato de la ONU para resolver el problema que se plantea por la ocupación ilegal del Reino Unido respecto a la isla Malvinas, pero no negocia soberanía. Entonces, que algunos medios te titulen, Macri dice que el Reino Unido acepta negociar soberanía, es preocupante. Sí. Y la aclaración posterior, efectivamente. Entonces, ese grado de improvisación, a ver, esta idea del gobierno que dice, bueno, nosotros tenemos la humildad de reconocer los errores y esta prueba, ensayo, error, bueno, en política exterior es muy delicado porque poder retroceder en un montón de avances que puedan haber logrado. Entonces, creemos que hay que discutirlo en el Congreso el acuerdo. Ahora, ¿hablamos de una intervención del Congreso en este punto específico o de una posición permanente del Congreso en el tema Malvinas como referencia? No, el Congreso respecto al tema Malvinas, por lo menos yo estoy desde el año 2011, siempre los pronunciamientos que han tenido ha sido por unanimidad. La verdad que nosotros, entre las fuerzas políticas, creo que casi no hay fisuras desde el punto de vista político de las visiones, por lo menos no lo hubo hasta ahora. Creo que el tema Malvinas siempre ha sido tocado desde el Congreso con proyectos de declaración, por apoyo a manifestaciones de la ONU y demás, de manera unánime, con lo cual este tema debe analizarse desde el punto de vista de los acuerdos, desde dos aspectos, de los acuerdos que se puedan haber celebrado o estén en vía de celebración y que tengan que ver con la explotación de recursos naturales, sobre el puente aéreo y demás, y cómo eso puede afectar o no las posiciones de Argentina a nivel internacional. Pero el tema de soberanía no está en materia de negociación. Diputado, la última pregunta sobre el presupuesto. ¿Los superpoderes van a permanecer como están? Yo sé que prácticamente no hay cambios respecto a lo que era antes. Ajá. Me parece que esta cuestión de limitar los superpoderes, hoy el jefe de gabinete, de acuerdo con el presupuesto, tiene la capacidad de hacer las transferencias de partida y readecuaciones presupuestarias de la manera que lo han tenido, creo yo, todos los titulares del Poder Ejecutivo, y lo tienen los gobernadores. O sea, si el presidente había prometido otra cosa, por lo menos en este presupuesto no está reflejado. Y lo otro, ¿de qué se trata esta reunión con gobernadores de esta tarde que mantienen ustedes? Bueno, nuestro el bloque justicialista permanentemente se reúne con gobernadores en reuniones de aquí, en bloque, de manera individual, en el interior, y como, bueno, entendemos que el presupuesto es vital para la planificación también de los presupuestos provinciales y de las vías de acción de los gobiernos, nosotros estamos ya dialogando. La semana pasada lo hicimos con el gobernador de La Rioja, con el gobernador de Chaco, hoy lo vamos a hacer con Urtubey, con Bertone, con Berna, posiblemente vuelvan otros gobernadores más. Justamente qué expectativas tienen ellos desde las necesidades de las provincias para este presupuesto nacional, fundamentalmente en el flujo de dinero, en la inversión pública. Estamos trabajando una idea de que si se da este crecimiento que el gobierno tiene planificado para el año que viene, poder conformar un fondo de convergencia federal. Es una idea que el gobernador Urtubey tenía hace bastante tiempo, para que parte de ese crecimiento sea distribuido con otros criterios, pues seguimos distribuyendo el dinero en Argentina de la misma manera de siempre, seguimos agrandando las asimetrías, y por ahí es la oportunidad de poder generar nuevos índices de distribución sin afectar los fondos coparticipables, que tengan en cuenta otras variables como NBI, distancia al puerto, por diputado, y una serie de cuestiones. O sea que la idea es
mejorar los niveles de distribución de recursos. Perdón. Le agradecemos mucho la charla, diputado Pablo Cosiner, fue muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.